Bajo nubes anaranjadas y opacas, Titán guarda uno de los secretos más inquietantes del sistema solar. A simple vista, parece un mundo prohibido. Y sin embargo, cuanto más lo miraron, más familiar se volvió. Algo allí recordaba demasiado a la Tierra. Eso es lo que volvió a obsesionar a los científicos. Imagine la escena. Una luna enorme, casi perdida en la oscuridad, envuelta en una bruma espesa que no deja ver ni un detalle. Durante años, Titán fue solo una mancha borrosa. Nada más. Pero cuando por fin empezaron a atravesar esa neblina, apareció algo que nadie esperaba. La historia comenzó con un visitante silencioso. En 1979, una nave llamada Pioneer 11 se acercó por primera vez a Saturno. Su misión era mirar los anillos, contar sus lunas y recoger cualquier pista útil. Titán ya era conocido desde hacía siglos. Lo había visto el astrónomo holandés Christian Huygens en 1655. Pero conocer su existencia no significaba conocer su verdadera cara. Y Titán tiene presencia. Es gigantesco. Más grande que Mercurio, y mucho mayor que nuestra luna. No era una roca perdida en el vacío. Era un mundo con peso, con misterio, con una escala que imponía respeto. Y aún así, cuando Pioneer 11 pasó cerca, no vio montañas, ni mares, ni llanuras. Solo vio una cortina espesa, naranja, cerrada como una puerta sellada. Nada se movía detrás. O eso parecía. Lo primero que reveló esa cortina fue aún más extraño. Titán tenía una atmósfera densa, rica en nitrógeno. Eso sonó de inmediato como una campana lejana. Porque el aire de la Tierra también está hecho, en gran parte, de nitrógeno. Y en ese momento surgió la primera sospecha seria: este lugar no era simplemente una luna fría. Era algo más cercano a un planeta disfrazado. Entonces apareció el siguiente hallazgo. Hidrocarburos. Piense en esa palabra como en la materia básica de muchas cosas que usamos todos los días. Gasolina. Propano. Metano. Sustancias hechas de carbono e hidrógeno, es decir, piezas fundamentales de la química orgánica. Y en Titán abundaba una de ellas, el metano. Eso fue suficiente para encender todas las alarmas. Porque cuando un mundo tiene una atmósfera gruesa y contiene ese tipo de compuestos, la imaginación vuela de inmediato hacia una pregunta mucho más grande. ¿Podría allí existir algo parecido a las bases de la vida? No vida, todavía no. Bases. Ingredientes. Ladrillos. El tipo de química que, en otro entorno, puede convertirse en algo vivo. Ve a Titán con la mente por un segundo. Un horizonte naranja. Un cielo pesado. Una bruma que apaga la distancia y convierte todo en silueta. Abajo, una superficie que no se deja ver. Arriba, una atmósfera tan espesa que parece respirar sola. Y todavía había más. Los datos también revelaron que la gravedad de Titán era extraña, menor de lo esperado. Y eso cambiaba todo. Porque si una luna tan grande ejerce una gravedad relativamente débil, significa que no puede estar hecha solo de roca compacta. Debe contener mucho material más ligero. Hielo, compuestos mezclados, una estructura menos densa de lo que su tamaño haría pensar. Eso abrió una puerta inquietante. Una luna grande, con aire grueso y gravedad baja, no se comporta como los demás mundos helados. La escena mental cambia por completo. Imagine a una persona sobre una cornisa oscura, con un traje extraño, saltando. No caería como en la Tierra. Flotaría. Avanzaría en un salto largo, casi como un pájaro torpe pero libre. Titán, por un instante, dejó de parecer un satélite muerto. Parecía un lugar visitable. Y eso era apenas el comienzo. La verdadera pregunta no era solo qué había allí arriba. La verdadera pregunta era qué estaba escondiendo la niebla desde hacía décadas. Porque Titán no iba a rendirse ante una sola mirada. Hacía falta volver con ojos nuevos. Pasaron años. Muchísimos. Y mientras tanto, aquella luna siguió suspendida sobre Saturno, intacta, cerrada, casi desafiante. La imagen seguía siendo la misma, una esfera enorme envuelta en naranja, como si alguien hubiera puesto una venda sobre uno de los mundos más extraños jamás vistos.
Entonces llegó la nave Cassini. En 2004, después de un viaje larguísimo, Cassini por fin alcanzó Saturno. Esta vez no venía sola en sentido científico. Era un esfuerzo conjunto entre NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. Y traía algo que Pioneer 11 no tenía, instrumentos capaces de mirar a través de la cortina. Radar. Escáneres infrarrojos. Ojos diseñados para hacer retroceder la oscuridad. Piense en eso. Casi como si alguien hubiera esperado durante años la llave correcta para abrir una puerta que nadie lograba mover. Durante 13 años, Cassini pasó una y otra vez junto a Titán. 127 encuentros. 127 oportunidades para mirar un poco más hondo. 127 intentos de arrancarle una confesión a esa luna silenciosa. Y poco a poco, la neblina empezó a ceder. Lo que apareció no era lo que mucha gente habría imaginado. Titán resultó ser la única luna del sistema solar con una atmósfera propia. No una brisa tenue. No un resto de gases. Una atmósfera real, pesada, viva en apariencia. Y además, era 4 veces más densa que la de la Tierra. 4 veces. Esa sola idea basta para entender que allí arriba no estamos hablando de una simple roca congelada. Estamos hablando de otro mundo. Uno que, por fuera, parece dormido. Pero por dentro podría guardar movimiento, química y una historia que aún no se ha contado por completo. Mire de nuevo esa imagen en su cabeza, el anillo colosal de Saturno al fondo, y delante, una luna envuelta en niebla espesa, como si llevara siglos escondiendo algo bajo su piel. Y lo más inquietante es esto, cuanto más se acercaban, más preguntas nacían. Porque una atmósfera tan densa no solo cambia el clima. Cambia la luz, la presión, la posibilidad de que existan nubes, lluvias y paisajes completamente ajenos a los nuestros. Titán ya no parecía un punto lejano en el mapa. Parecía un lugar con estaciones, con movimiento, con secretos enterrados bajo capas de gas. Eso hizo que la misión dejara de ser una simple exploración. Se convirtió en una búsqueda. Una búsqueda de algo que estaba ahí desde siempre, esperando a que la tecnología por fin alcanzara la altura del misterio. Y cuando Cassini empezó a mirar con más precisión, el cuadro se volvió todavía más extraño. Porque lo que se insinuaba bajo aquellas nubes no era una superficie muerta e inerte. Era un escenario capaz de recordar a la Tierra, pero deformado por una física distinta. Ese contraste es lo que atrapa. Familiar. Y a la vez imposible. En Titán había señales de un mundo que no quería ser entendido de inmediato. Una luna que primero ocultó su rostro, luego su química, y después su verdadero tamaño. Una luna que obligó a los científicos a esperar, a regresar, y a mirar de nuevo con más paciencia y mejores herramientas. Pero lo que Cassini empezó a revelar iba a cambiar por completo la manera de ver este lugar. Porque las primeras pistas ya estaban allí, flotando en el aire naranja, escondidas a plena vista. Y si ese aire era solo la parte visible del enigma, entonces lo que había debajo prometía ser todavía más extraño. Todo apuntaba a una verdad incómoda. Titán no era un mundo vacío. Era un mundo que parecía construido para esconder una historia. De hecho, ese frío extremo construye un efecto invernadero al revés. Bloquea el poco calor solar que logra llegar allí. Y cuanto más se desciende hacia la superficie, más se enfría el metano del aire, hasta condensarse y caer como lluvia sobre un suelo duro como el granito. Imagínelo bien. Un cielo con combustible líquido. La temperatura media en Titán es de menos 179 grados. El metano se congela apenas un poco más abajo. Esa mínima diferencia basta para sostener un ciclo completo de evaporación y condensación. Solo que aquí no circula agua. Circula metano. Y eso cambia todo. Porque en este mundo existen ríos, lagos y mares sobre la superficie. Titán es el único lugar conocido, aparte de la Tierra, donde un líquido estable puede mantenerse así, expuesto al aire. Los hombres y mujeres que levantaron la misión Cassini lo sabían. No habían enviado una nave cualquiera. Habían apostado por una revelación. Esperaban que Titán mostrara algo imposible de ignorar. Por eso la Agencia Espacial Europea añadió una segunda pieza al viaje, la sonda Huygens,
llamada así por el astrónomo holandés que vio una luna donde otros solo veían un punto de luz. Era un aparato pequeño, pero valiente. Debía bajar en paracaídas y mirar mientras caía. En enero de 2005 comenzó el descenso. Cassini había elegido una zona que parecía la orilla de un pequeño lago. La sonda estaba preparada para casi todo. Montañas, llanuras, incluso un océano líquido. Tenía energía para unas pocas horas. Y de ese tiempo, la mayor parte se iría solo en bajar despacio, suspendida bajo el paracaídas. Piense en eso, un viaje de años para vivir unas horas. Y todo para tocar un suelo que ningún ser humano había pisado jamás. Cuando Huygens atravesó las nubes, apareció un paisaje que parecía a medio despertar. Primero se distinguió un valle oscuro, encerrado entre cordilleras más claras. Luego surgieron, en las laderas, una red de canales y pequeños cauces. Algunos eran anchos como calles. Otros se extendían varios kilómetros. No estaban allí por casualidad. Habían sido tallados por lluvias de metano, por escorrentías antiguas que bajaron hacia la depresión central. Vea esa imagen. Montañas calladas. Barrancos abiertos por un líquido extraño. La sonda cayó justo en el centro de esa zona oscura. Y, sin embargo, al acercarse al suelo quedó claro que no había agua líquida allí. Había llegado a un lecho seco. A un río muerto. Al tocar la superficie dejó una hendidura de unos 12 centímetros. Luego rebotó, se deslizó unos centímetros más y osciló varias veces antes de detenerse. No fue un golpe brutal. Fue una caída torpe, casi humana. Como si el mundo, por un instante, se negara a recibirla con suavidad. Y entonces la cámara empezó a mirar. Lo primero que impacta no es lo ajeno. Es lo conocido. Si uno borrara el color anaranjado, aquello parecería el fondo de cualquier río terrestre. Hay piedras grandes, redondeadas, pulidas por un flujo antiguo. Entre ellas aparecen guijarros más pequeños sobre una superficie que se ve como arena. Pero no son piedras. Son bloques de hielo de agua, endurecidos hasta parecer roca. También las montañas son de hielo. La apariencia engaña. La materia, no. Agua significa oxígeno. H2O. Suena simple. Pero allí, congelada o no, sigue siendo un material hostil para la vida tal como la entendemos. Alrededor del módulo, el suelo tenía un aspecto sucio, casi terroso. Los científicos creen que era un material de hidrocarburos muy oscuro, parecido a nieve vieja. Arriba, una costra fina y frágil. Debajo, algo más blando. Algo que cede al tacto. Titán parecía mezclar un desierto, una costa y un invierno imposible en una sola escena. Todo junto. Todo callado. Mire esta imagen mentalmente. La lámpara de la sonda iluminando polvo helado. Una sombra corta. Un horizonte bajo. Y, de pronto, una ligera ondulación en el aire. Ese temblor lo provocaba el calor del propio aparato. La superficie reaccionaba. En un momento incluso apareció una pequeña gota de rocío de metano deslizándose junto al objetivo. Fue un detalle mínimo, pero enorme. Porque confirmaba que ese lugar respiraba, cambiaba, condensaba. No era una piedra muerta. Era un mundo activo, aunque lo pareciera dormido. Cuando la cámara levantó la vista, el sol apareció pequeño, lejano, casi tímido. Se veía unas 10 veces más pequeño que desde la Tierra. Y, aun siendo mediodía, la luz tenía la debilidad de un atardecer terrestre. Era como vivir dentro de una tarde perpetua. Una claridad pobre, amarillenta, que no calienta. Solo delata formas. Hasta ese punto, Huygens había encontrado algo asombroso. Pero no la gran respuesta. Porque el gran secreto de Titán no era que tuviera suelo. Era que tenía líquido. Y la sonda había aterrizado, sí, en el sitio correcto. Pero no en el momento correcto. Había caído sobre el lecho de un río, no sobre el río mismo. Eso lo cambió todo. Entonces apareció la pregunta que lo perseguía todo. ¿Dónde se escondía el metano? Para entenderlo, hay que mirar el ciclo completo. En la Tierra,
El agua sube como vapor, forma nubes y vuelve en forma de lluvia. Es un ciclo rápido en muchos lugares, porque el Sol aporta mucha energía. En Titán, la energía solar es escasa. Todo sucede más despacio. El metano líquido se evapora con lentitud. Y cuando por fin llena el aire, ese vapor puede acumularse en nubes densísimas, tan cargadas que retienen una enorme cantidad de lluvia antes de soltarla. Piense en un cielo que guarda el agua durante años. O mejor dicho, el combustible. Eso produce estaciones extrañas. Largos periodos secos. Años, incluso siglos, sin una gran lluvia. Luego, de pronto, una descarga violenta. Torrentes que bajan con fuerza, inundan valles y reesculpen el terreno entero. Titán no llueve como un planeta amable. Llueve como un golpe. No pudimos verlo en medio de una temporada de lluvia. Pero Cassini siguió observando durante años. 13 años, para ser exactos. Y en ese tiempo comenzó a entender algo más preciso. Durante la estación seca, el metano líquido parecía concentrarse sobre todo en el norte. Allí la nave aprendió a reconocer destellos brillantes en la superficie. Reflejos solares sobre lagos verdaderos. No hielo. No roca. Agua extraña. O mejor dicho, metano líquido. El primer conjunto claro de ese líquido en Titán recibió un nombre familiar, Ontario Lacus. Piense en ese lago como en un espejo oscuro perdido en un mundo helado. Lleva el nombre de un gran lago de Norteamérica. Y no es casualidad. Su forma recuerda mucho a la de su homónimo terrestre. Titán, sin embargo, es un poco más pequeño que nuestra luna mediterránea del cielo, pero aún así enorme, alrededor de 15.000 kilómetros de diámetro. Es un mundo con presencia, con peso. Y, sin embargo, su lago es relativamente poco profundo. En promedio, solo unos pocos palmos hasta unos pocos metros. Lo suficiente para existir. Lo suficiente para engañar al ojo. Y hay algo todavía más inquietante. Ese lago es casi inmóvil. Las olas apenas alcanzan unos milímetros. Desde lejos, a simple vista, la superficie parecería lisa, quieta, como vidrio oscuro extendido sobre la tierra. Un mar sin respiración visible. Un agua que no parece agua. Y, aún así, sigue allí. ¿Qué? Frío. Esperando bajo un cielo pálido. En la superficie de Titán pasa algo que todavía desconcierta a los astrónomos. Debería haber olas enormes. La atmósfera es más espesa que la nuestra, la gravedad es menor, y aún así el hielo de ese mundo parece quedarse quieto, como si estuviera escuchando. Mire esa imagen en su cabeza, un mar negro, bajo un cielo anaranjado, y una costa de hielo que no se rompe como la roca. Allí, en el Polo Norte, se extiende un océano pequeño en comparación con los terrestres, pero inmenso para un satélite. Se llama Kraken Mare. Su superficie cubre una extensión tan grande que cuesta creer que sea un lago de metano y no un mar de verdad. Y, sin embargo, responde a la atracción de Saturno. El nivel del líquido sube y baja como si respirara. Hasta 1 metro entero. Lento. Silencioso. Inquietante. No es el único lugar así. Titán está lleno de mares y lagunas de hidrocarburos, y eso ya sería bastante extraño. Pero la historia se vuelve más rara cuando miramos debajo de esa costra helada. Porque allí también hay actividad. Allí también hay fuego. O algo muy parecido al fuego. Solo que en Titán no hay piedra como la que pisamos aquí. Todo lo que vemos duro es hielo. Hielo que imita montañas, cantos rodados y acantilados. Por eso sus volcanes no expulsan lava. Expulsan una pasta helada. Una mezcla espesa, blanca, casi sucia, como barro congelado que brotara desde el interior del mundo. Párese un momento y visualícelo. No hay roca fundida. No hay rojos brillantes. Hay una especie de crema helada saliendo desde las profundidades. Y eso cambia todo. La pregunta entonces es sencilla y brutal: si Titán es tan frío, ¿cómo puede existir allí agua que no esté completamente congelada? La respuesta, al menos en parte, es el amoníaco. Ese compuesto, que muchos reconocen por su olor áspero y de limpieza, allí actúa como un anticongelante natural.
No es un detalle menor. Es la clase de sustancia que puede alterar el destino de un mundo entero. En los primeros tiempos del sistema solar, el amoníaco era mucho más común de lo que imaginamos. Está hecho de dos de los ingredientes más abundantes del universo, nitrógeno e hidrógeno. Y esos elementos terminaron formando parte de planetas y lunas, dejando su huella en la química de muchos mundos. En Titán, cualquier amoníaco atrapado en la superficie habría terminado escapando y engrosando esa atmósfera rica en nitrógeno. Pero el que quedó bajo tierra siguió otro camino. Se mezcló con el hielo de agua, lo debilitó, lo ablandó, y permitió que parte de ese hielo se fundiera sin necesidad de calor terrestre. Imagine ahora un corte de ese satélite, como si le quitaran una rebanada perfecta. Arriba hay una corteza dura, congelada, agrietada por el frío. Debajo, una capa de hielo semiderretido, una masa espesa que a veces asciende en erupciones extrañas. Y más abajo, todavía más profundo, un gran océano oculto, sostenido por el calor residual del interior y por ese amoníaco que nunca terminó de desaparecer. Ese interior importa por una razón más. Allí conviven agua y compuestos de carbono. Y cuando esos ingredientes se encuentran, aparecen moléculas orgánicas. El alimento químico de la vida. No vida compleja. No criaturas de ojos oscuros. Algo mucho más modesto. Algo más primitivo. Pero suficiente para merecer nuestra atención. Porque si en algún lugar del sistema solar existe una sopa química donde el agua y el carbono se cruzan con energía, la posibilidad de formas vivas simples deja de sonar a fantasía. No hablamos de seres inteligentes. Hablamos de bacterias. De organismos mínimos. De los primeros escalones de la vida, si es que alguna vez lograron darse allí. Y eso es precisamente lo que mantiene a la NASA mirando de nuevo hacia Titán. No por romanticismo. No por curiosidad vacía. Sino porque, en ese mundo lejano, puede estar escondida una de las respuestas más incómodas de todas, si la vida necesita mucho menos de lo que siempre creímos. Por eso la misión Dragonfly es tan importante. Un vehículo sin tripulación, impulsado por energía nuclear, capaz de volar sobre Titán y descender en distintos lugares para tomar muestras. Dentro lleva su propio laboratorio. No espera a regresar. Analiza allí mismo, en ese frío extremo donde cualquier error puede congelarlo todo. Está previsto que despegue en 2028 y llegue a Titán en 2034. No será un viaje fácil. Nada allí lo es. La distancia es brutal, el entorno es hostil, y cada decisión tiene que ser perfecta. Pero si queremos entender qué clase de mundo es este, no hay otro camino. Piense en lo que verá esa misión. No solo una superficie parecida a nieve sucia. No solo dunas extrañas y canales oscuros. Verá el lugar donde el hielo se comporta como roca, donde los mares son de metano y donde el interior aún escupe lodo helado desde las sombras. Y si en alguna de esas muestras aparece una señal mínima, una huella química, una pista diminuta de vida, Dragonfly será nuestros ojos en el borde de un secreto enorme. Porque Titán no parece un mundo muerto. Parece un mundo que todavía guarda algo debajo de la costra. Algo encerrado en el silencio. Algo que, cuando por fin lo veamos de cerca, podría obligarnos a mirar el universo con otros ojos. Allí, bajo un cielo espeso y naranja, el hielo sigue respirando.